Hola, muy buenas a todos. Primer vídeo del año 2021 y en febrero ya cumplimos 7 años de proyecto, que se dice pronto. Aún me acuerdo cuando había gente que decía que íbamos a tardar 5 años y yo me reía. Y mira, en fin, a ver, hoy que toca, ya terminamos la campaña principal, así que empezaremos ya con los escenarios extra. En este caso hoy será el modo de Ada, el original de GameCube, el Assignment Ada. Aunque bueno, los mercenarios los tengo ya medio encarrilados. Solo me falta retocar el Super Salvador, el loco de la motosierra doble, y acabar los fondos esos de final de pantalla, que tengo ya 3 hechos y me faltan un par, y acabar los renders de principio de pantalla, aquello que tienes que seleccionar el personaje y tal y cual, que son bastante complicados de rehacer y que queden lo más parecidos al original posible. Después os enseñaré un poco cómo los estoy haciendo en el Photoshop para que veáis la tela que tienen. Al final del vídeo os lo enseñaré. Y bueno, vamos a ello y os voy contando cositas mientras tanto. Este fondo, que ya estaba rehecho para la versión de 2018, lo conseguí de un calendario alemán que me compré hará 10 años o así, que tenía el render a tamaño póster, y nada, lo escaneé y Chris lo retocó un poco y mira, y queda la mar de bien. El fondo sí que está rehecho desde cero. Vamos a ello. Have you retrieved the sample? Not yet. Some kind of trouble? Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. Bueno, pues nada, estos escenarios son calcados a la versión de la campaña principal de Leon. Hay alguna pequeña diferencia aquí y allá. Ya he aplicado algunas mejoras respecto a los vídeos que vimos hace unos meses, pero son todos sutilezas, así que nada digno de mención. Bueno, estoy grabando otra vez a 60 fotogramas por segundo, porque como en este minijuego tampoco no hay nada espectacular que mostrar, pues me da un poco igual que haya algunos problemas técnicos por culpa de la tasa de fotogramas. Si mal no recuerdo, en la versión original de GameCube no podía sacar el cuchillo Ada. Si me equivoco, que alguien me lo corrija. Sí, he visto un fallo, que la garganta, en la zona donde tiene la cabeza cortada, no era de color rojo. Tiene mal asignada la textura. Ya lo revisaré. Oh. ¿Qué os iba a contar? Lo del aquello que os pedí en el otro vídeo, el archivo DLL, he encontrado una persona que está rehaciendo todo ese archivo desde cero
y estoy cruzando los dedos porque creo que va a poder arreglar bastantes cosas. Aunque ya cuando lo sepa seguro, ya os lo contaré, no quiero avanzar acontecimientos. Así que de momento solo anuncio de que ya hay una persona que está trabajando en ese archivo. Y bueno, la cosa tiene bastante buena pinta. Ups. Vale. Ay. A ver, quiero probar una cosa. Oh. No me va a dejar probarlo. Pero es igual, si lo queréis probar vosotros... ¡Ay! Cuando esté la versión del juego ya completada y tal... ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy teniendo una suerte. ¡Hala! Ahí está. Pues nada, que al señor este de la Gatling, cuando lo lanzas al suelo y se levanta, emite un sonido equivocado. Cuesta mucho que pase eso, porque para hacerlo hay que darle una patada a algún enemigo cercano y entonces de rebote también lanzas a ese enemigo al suelo. Y cuando se levanta hace un sonido que no es el de levantarse. Entonces eso lo he cambiado. Por un sonido que creo que es un archivo que no se llega a usar, pero que queda a la mar de bien. ¡Oh, qué bien! ¡Ay! Llevan todos cascos. ¡Ah! Vale. Este juego tiene toda la pinta de que lo crearon porque a la hora de lanzar la versión de GameCube no les dio tiempo a terminar el Separate Ways, así que hicieron esta versión resumida
de la misión de Ada. Creo que hay bastantes indicios de que el minijuego que apareció en la PS2, el Separate Ways, ya estaba ideado por los creadores del juego, pero se les echó el tiempo encima y tuvieron que hacer este minijuego más sencillito. Que no es canónico ni nada. Vale. Ya está por aquí. Bueno, como no hay tesoros en este minijuego, da igual el nivel de exploración que haga. ¿Qué dice? Ah, por cierto, aquí había un error bastante garrafal, que era que estos que vienen ahora con el escudo, que llevan casco, en la versión sin editar, encima del casco, debajo, bueno, a la vez, también llevaban un gorro, una máscara o lo que fuera. Ya lo veréis, jugad normal y veréis como estos dos que aparecen ahora, o sea, los que aparecen cuando estás llegando por aquí arriba, eso, llevan casco y gorro a la vez.
Esto es un fallo de la biblioteca de enemigos, la que indica qué enemigos se deben aparecer y cuándo, que tiene asignado dos códigos a la vez, el código de llevar casco y el código de llevar gorra. Vale, ahí está. Son este tipo de fallos que jamás me había dado cuenta hasta ahora que me he puesto a modificar el juego y me da mucha rabia porque cuando me encuentro con estas cosas no sé si he sido yo que me he cargado alguna cosa o es el juego que ya lo tenía y cuando lo vi, lo del gorro y el casco a la vez, me puse nervioso porque dije ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y yo no he hecho nada raro para que esto pase, ¿no? Y no, es que ya estaba este fallo de origen. Si ya tengo problemas de espacio ahora, imagínate cuando empiece a recoger las muestras. Vale. Ah. Ah. Esta zona de aquí es una de las pocas variantes que hay en el juego. He cambiado un par de cositas, un poco por capricho mío. Es que aquí dentro se veía una luz. Y creo que era un error. Y aquí no la había, cosa que en el juego original sí que hay. Que entiendo que quieren que la escalera destaque más. Pero yo quiero creer que se les movió la luz, o la movieron ellos, esta de aquí, la arrastraron hacia atrás pensando, la llevamos hacia atrás y ya no se verá. Y no pensaron que aquí había una ventana. Entonces, si jugáis, veréis que dentro está iluminado porque sí, porque ellos lo valen. Ahora, para dar un poco de variedad, ya que aquí hay esta escalera que antes no estaba, pues he decidido, bueno, voy a poner una luz así como estropeada, o en plan, uy, algo ha cambiado aquí, efectivamente, que ya no se puede pasar por aquí. Bueno, y toda esta zona era horriblemente de bajísima resolución. Madre mía. He añadido estas zonas aquí con el cielo un poco descubierto para justificar esta luz azulada. Y bueno, las creadas desde cero, como siempre. Y acabo de ver aquí un hueco que no me gusta nada. Aquí. ¿Veis? Bueno. No sé si se nota que he mejorado bastante la iluminación de la linterna. Se nota, ¿no?, como más realista.
Ya veréis cuando de las patadas y todo, cómo se mueve. Oh. Me cachis. Madre mía, creo que voy a deshacerme de las granadas. ¿O no? No. Que después puede que las necesite. Uy. Fuera. Y ya está. ¿Qué dices tú? ¿Por qué tiras un spray y coges una hierba verde? Pues mira, porque soy así yo. Este detallito no sé si llegué a enseñarlo. La manguera en 3D. Joder. Es que no me molesto ni en usar el cuchillo, porque es que no sé dónde meter la munición. ¿No? Sí, hombre, sí, dame más. Que no tengo. A ver, que me quito de en medio. Esto.
No, más granadas, no. Eh, mm, Aún estoy esperando que alguien me diga qué es esto de esta pantalla. Oh, no. Vale. Ah. Joder. Nada. Nada, 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 nada.
Ay, no le he dado ni a uno. ¡Ah! Soy idiota. Oh. Oh. Oops. Venga, va, más cosas, más cosas. Vale. Aquí mismo. ¡Oh! Oh. ¡Qué puntería tengo! Nada. No. No, no. Otra cosa. Bueno.
ajustado un poco las sombras que eran demasiado oscuras. Las del suelo me refiero. Y ahora viene ese combate gratuito que los de Capcom no sabían cómo terminar este minijuego y dijeron, pues vamos a poner aquí a Krauser y ya está. Ups, qué mal. Ya está, qué difícil, ¿eh? Claro que sí. Bueno, ahora viene la cinemática, de las que menos dura y de las que más rato me ha llevado a retocar chorradas que solo aparecen durante una fracción de segundo, pero bueno, mira. Punctual. I like that. Is Krauser there? He's dead. Pity. But after all, just another expendable grunt. Thanks to you, however, Umbrella's one step closer to its re-establishment. And once it is, there will be significant changes in our world. Pues bueno. Bueno, esto que estáis viendo ahora, que está borroso y horriblemente pixelado, tengo intención de recrearlo todo una vez el traje de Ada de Resident Evil 2 esté incorporado a las cinemáticas alternativas. Bueno, no sé si sabéis que en la versión de 2018 había una opción de poder cambiar el traje de espía de Ada cuando Leon lleva el traje de policía, para que llevará el traje de Resident Evil 2. Entonces cuando haga eso, grabaré todas las cinemáticas, haré el montaje en HD y reemplazaremos este vídeo por uno en buena calidad. Y nada más. Ahora cuando termine esto os enseñaré lo que he estado haciendo de los mercenarios un poco en el Photoshop. Y ya en el próximo vídeo ya veremos todos los minijuegos de los mercenarios en acción. Y después solo faltará el Separate Ways y ya está, poca cosa más. Esto no sé si lo sabe todo el mundo, pero si le das a ver el vídeo otra vez, se ve una versión alternativa con una música diferente y la escena en color normal, no este sepia donde solo se veía el traje rojo de Ada. Ya si acaso lo miráis vosotros tranquilamente desde casa. Bueno, aquí como veis,
El único que está rehecho es el de Leon. Supongo que se nota la diferencia, ¿no?, entre el de Leon y los otros. Que es el póster ese que compartí en la web, que podéis descargarlo ahí. Yo creo que tiene calidad para imprimíroslo y todo, si queréis. La intención es hacer la versión completa de estos otros 4 cromitos que aparecen por aquí, y así pues tendréis la colección de los 5 pósters para el que le interese. Ahora falta... Este está rehecho. Faltan los otros. Y bueno, ya os enseñaré en el próximo vídeo todo esto. Y ahora os quería enseñar lo que estoy haciendo de los mercenarios, las pantallas de resultado, para que echéis un vistazo al trabajo que puede llegar a dar una sola pantalla de estas. Da mucha rabia porque da mucho trabajo y luego solo se ve un momento, pero bueno, yo creo que vale la pena. Más luego se pueden usar como fondos de escritorio o lo que tú quieras. ¿Sabes, no? Estos fonditos de los mercenarios. Estas 5 imágenes es con lo que estoy trabajando ahora mismo. 3 de ellas ya las tengo y las otras 2 las tengo a medias. Hacemos con la de Leon, por ejemplo, que haciendo un poco de investigación pude ver que se trataba de una estación de metro de Londres, y por criba y por descarte pude ver que se trataba de Covent Garden, concretamente. Está invertida la foto. De hecho, aquí puedes ver que pone Way Out al revés. Y me ha quedado así. Entonces, aquí, bueno, no sé si a mucha gente le va a chirriar que las personas que aparecen sean distintas, pero es que era la única manera de que quedaran bien. Si no hubiese tardado bastante más para un detalle tan insignificante como son personas random que han puesto aquí. A no ser que a alguien le interese hacer de modelo, ponerse ropa parecida a la de estas personas, hacerse fotos y mandármelas para que los ponga aquí. Si os queréis tomar la molestia hacer esto, pues por mí encantado. Aseguraros de que la luz sea parecida a la de una estación de metro, que la luz venga de arriba y todo eso. Y ala. Pero si no, pues yo creo que así está bastante bien. Aquí se puede distinguir ya que la estación es Covent Garden. No lo disimulo de ninguna manera. Más que nada porque es que ya se ve que la gente que conozca Londres ya se ve que esto es Londres. Y tampoco no es tan raro que Leon esté en Londres después de la misión o antes de la misión en España, como punto de habituallamiento. No creo que fuera directamente de Estados Unidos al pueblo, no sé. De todas maneras, tampoco no tiene mayor importancia que lo que aparezca aquí de fondo sea realista o no. Y nada, pues esto tiene como 800 millones de capas. Ah, no, esto es precisamente lo más sencillo de todo, lo del texto. Lo he rehecho todo, o sea, el texto va aparte. Esto queda limpio. Las capas de ajuste de color y de iluminación. El way out que estaba al revés. Esto no sé qué activa o qué desactiva. Ah, el Leon, vale. De borroso a no borroso. Vale. Aquí el reflejo de Leon en el suelo. Van desapareciendo cositas. Es el desenfoque este.
Ah, y todo esto ya es el fondo agrupado. Si voy desactivando cosita por cosita. Se va quedando todo cada vez más desnudo. Ah, sí, bueno, aquí unos cuantos productos de Capcom de la época. Ay, sí, esto de esta pared de aquí. La de dolores de cabeza que me dio. Poquito a poco se va construyendo una casa. Y al final, después de 4 días sin parar, dices, ostras, ya he terminado. Y aún estoy vivo. Y así, cosita a cosita, uno va haciendo y no te das cuenta y pasan 7 años. Y me dice, ¿que no tienes nada mejor que hacer? Y yo pienso, bueno, sí, podría ponerme a leer un libro. Podría, no sé, planificar un viaje a la India. Ahora no, que estamos en pandemia. Muchas cosas podría planificar. Pero resulta que, por un motivo u otro, esto es lo que me apetecía hacer. Así que de esto... hemos pasado esto. Aquí se ha quedado un trozo transparente en la bragueta de Leon, pero bueno, ya lo arreglaré. Y ya está. Este ya lo hemos visto. Vamos a ver los otros. Wesker. Albert Wesker. Yo no soy Albert, yo soy Albert. Por si alguien no lo sabía. Y me llamo así de casualidad. No tiene nada que ver. Ni es ningún nickname ni nada parecido. ¿Veis? De esto hemos pasado a esto. Y vamos desnudando la imagen esta poco a poco, a ver qué va apareciendo. Oh. Anda, mira, si hay una silla debajo. Sí, José, he tenido que modelar una silla solo para esto. Ah, bueno, el suelo es el mismo que el original. Por cierto, he podido reconocer las texturas. ¿Veis? Esto de aquí, al estar desenfocado, he aprovechado las imágenes del original, lo que son el contenido de las pantallas. El fondo sí que está recreado de cero, porque no es ni más ni menos que la zona de monitores donde Leon ve que Ashley está encerrada en la celda. Así que pude abrirlo en el programa 3D y hacer un render nuevo y aplicarle un desenfoque de lente más profesional.
¿Veis? Sin desenfocar y con desenfoque. El suelo es de otra habitación. Y supongo que el de esta habitación era demasiado borroso. Ah, bueno, esta zona de pantallas de la derecha, esto sí que hicieron ellos una chapucilla, porque en el juego aquí hay una pared, no hay más pantallas. Ya está. De hecho se nota bastante que lo que han hecho aquí arriba es un corta y pega. Si se nota el corte aquí y todo. Se notan cortes y cosas raras. Son chapuzas. Aquí se notaba que empezaba la pared y hicieron, no sé, una cosa rara. Anyway, aquí ya habéis visto el antes y el después de la pantalla de resultados de Wesker. Si no comparas, creo que no se nota la diferencia. Que es lo importante. Aquí lo importante es que el personaje no tenga ningún aspecto raro y solo digas, ostras, es el mismo pero en HD, que no es el mismo. Cuando haces esto se ven rapidísimamente las diferencias. En fin. No. Krauser. Vale. Este también fue bastante sencillo porque lo que se ve de fondo no es nada más que un pantallazo de la zona en la que luchas contra Krauser. La zona de las ruinas. De hecho se nota que es un pantallazo porque se pueden ver estas líneas verticales, que son las típicas líneas que aparecen en los vídeos pre-renderizados de Separate Ways, que es una cuestión de cómo la GameCube renderizaba la imagen. No sé exactamente el motivo de esas rayas verticales, pero aparecían muchas veces en la GameCube. Y de esto hemos pasado a esto. Aquí se nota la famosa marca del cuello, que es donde termina el modelo del cuerpo y empieza el modelo de la cabeza. Y he procurado arreglarlo para que no se note tanto. Todo redondito. Que no se noten los polígonos, al menos en el render. En el juego sí que se notan, pero en el render al menos que quede todo redondito y bien realista. Ahí está bien, ¿no? El detalle de la ropa. De esto a esto hay cierta mejoría. No sé si se nota que me encanta hacerlo de antes y después. Es muy reconfortante ver que el trabajo tiene su recompensa. Y hasta poco más aquí. No. Ah, bueno, que tengo que hacer el desnude de las capas. Aquí me costaba mucho encontrar el ángulo exacto en el programa 3D para hacer el render del personaje, y a veces hago esto. A veces, en lugar de matarme para buscar exactamente el mismo puñetero ángulo que usaron los creadores, que tampoco no tengo ninguna prueba que después ellos no hicieran todo tipo de ediciones con el Photoshop, así que a veces es imposible encontrar el mismo ángulo, pues eso, como no sabía qué ángulo es exactamente, a veces lo hago por cachos. En este caso las piernas veía que no encajaban, hiciera lo que hiciera, y hice una capa aparte con solo las piernas para que encajaran con el render original. Aquí lo mismo con la luz de la cara, no había manera que encajara y lo hice aparte.
Bueno, ahora ya se ve, ¿no? ¿Qué escenario es este? Y al fondo he hecho un poti-poti del fondo original y nubes nuevas. Y ya está. Vale. Y este, cuando lo vi pensé, madre mía, tener que recrear el interior de un barco, me voy a morir. Pues he tenido tanta suerte que he puesto en Google Battleship Hallway y en la tercera en la tercera línea de resultados ahí me parece, sí, el mismo barco, el mismo pasillo y casi el mismo ángulo de foto. Bueno, esto que tiene aquí delante es solamente esta zona de aquí ampliada y desenfocada, que es lo que han hecho los de Capcom también. O sea, han cogido este trozo de aquí, lo han duplicado, lo han ampliado y lo han desenfocado para hacer el trozo que les faltaba. Así que no tengo que recrear este fondo bien. Me falta hacer Hank, que eso será muy sencillo, porque simplemente meter ahí el modelo, ponerle la pose, la luz por encima, por los laterales que encaje más o menos, con la máscara en la mano y ya está. O sea, este lo tengo a medias, no está completo. Pero bueno, qué felicidad haber encontrado el barco este por dentro. Es que es increíble, son los mismos cables. La única diferencia son estas manchitas de aquí, que supongo que claro, lo habrán hecho en momentos diferentes. Wow, es que me encantan estas casualidades. La satisfacción cuando encuentro algo en internet que digo, es la textura original. Es como si viniesen los reyes, ¿sabes? Esa ilusión de encontrarte el regalo de reyes en el comedor, pues lo mismo, pero bueno. En fin. Y ahora estaba con el de Ada, que este también menuda almorrana, tener que rehacer este fondo. Y lo estoy haciendo a cachitos. A ver. Esto por un lado, lo que es la reja con el gotele este, la pared estucada. ¿Qué más? Bueno, estoy haciéndolo a trozos. Es que aún lo tengo a medias. La ventana va a ser lo más horrible. Seguramente voy a aplicar el filtro de inteligencia artificial y ya está. Que no queda tan mal. Y luego manualmente con la tableta gráfica iré retocando línea por línea para que no haya ninguna cosa rara. Así comparamos. Así no se ve muy allá, pero si lo comparas con lo original, es que ya ha mejorado bastante. Ay, pobre Ada. Falta mucho trabajo aquí aún, ¿eh? O sea, no. Pero bueno, ya se va viendo mejor, ¿no? Poco a poco. Es una lástima, no he encontrado la foto original buscando en Google ventana estucado y no sé qué más. Pero es que esta imagen no sé. Si alguien sabe de dónde es, pues mira, se lo agradeceré que me lo diga. Pero tampoco no me va a costar mucho más terminarlo. Ya os digo, los retoques de la ventana va a ser lo más tocanarices, pero el resto ya está. Y ya está, esto es lo que me da más miedo de los mercenarios y ya veis que está bien encarrilado. Así que en cuanto termine esto y estas otras
imágenes, la del Leon que ya estaba. A ver dónde está, te la enseño. Aquí está. Es esta, ¿no? Pero esta sí que está hecha. Faltan las otras 4 y después... qué lío de carpetas, por Dios. Eso. Y luego las imágenes de selección de personajes, que esta también la tengo hecha. Me falta esta y esta. Y ya estará. Tendremos los mercenarios ya terminaditos. Y por hoy nada más. Creo que ya ha sido suficiente. Ahora, dentro de un par de semanas o así, subiré a la web toda la galería comparativa de imágenes del capítulo 5 de la campaña principal, que aún no lo he hecho. Y mientras tanto, pues eso, estaré terminando lo de los mercenarios y estando al tanto del nuevo DLL que me están preparando, pero ya os lo comentaré más detalladamente en cuanto sepa seguro lo que se puede y lo que no se puede hacer. A nivel de editar el comportamiento del juego y poder arreglar algunos bugs gráficos que hasta ahora no podía hacer. Y puede que alguna sorpresita más, pero no adelanto nada. Bueno, ya lo estoy haciendo, pero es que estoy muy emocionado. Así que, pues nada, pues espero que el año lo hayáis empezado bien. Nos vemos por aquí o por la web y hasta el próximo vídeo. Adiós.